de Dios o conocerle personalmente. Todos oímos hablar de Dios, pero otra cosa es conocerle personalmente. Abundan opiniones, teorías y tradiciones, unos a favor y otros en contra, sujetos a los vaivienes de las modas, culturas y épocas en que se presentan. Pero Dios nos ama, quiere relacionarse con cada uno de nosotros para que le conozcamos de verdad. Lo que impide esta relación es nuestra incapacidad como seres humanos de ser justos ante Él. Dios, de su parte, promete quitar la condenación que merece este pecado, sacrificándose Él mismo para conseguirlo. Así se hace conocer por todo aquel que conozca su culpa ante Él para ser salvado. Pero todo el coste inmenso que implica fue pagado por el Hijo de Dios mismo, siendo Dios que se hizo hombre para morir y pagarlo todo. Es cuando creemos en Él y vamos a Él que somos salvos de la condenación que merecemos. Luego recibimos la vida eterna en el conocimiento de Dios y de Él. Todo un asunto personal entre Él y nosotros. Apareixes majestuós, voltor volador, en grandiós silenci que ens emmudeix. Les ales negres, llustroses, enlluernadores sota el sol, se'ns emporten l'esguard, els ulls bocabadats. En cercles i encercleu, suau, sense esforç, en aparent lentitud. Marxeu i torneu envoltant-nos de la glòria de Déu.
El título de la predicación de hoy es Débiles. Es cierto que a menudo hablamos de personas fuertes,
de la importancia de estar fuerte, no solo físicamente, sino anímicamente. Y también es importante, creo, ver en muchas ocasiones modelos de personas que lucharon con valor y fuerza y tuvieron éxito, pero nuestra realidad, o al menos la mía muchas veces, está un poco lejos de sentirme fuerte o de sentirme seguro. Y por esto he titulado esta predicación de hoy Débiles. ¿Qué pasa cuando somos débiles? El apóstol Pablo en Romanos 5 dice que no es un problema, no es una vergüenza ser débiles, sino que dice en Romanos 5, versículo 6, vamos a leer Romanos 5 del 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Maravilloso pasaje este, pero por esto le he titulado esta predicación Débiles, porque precisamente cuando éramos débiles, cuando estábamos lejos de Dios, cuando no merecíamos ni siquiera la consideración de Dios, Cristo murió por los impíos. Nosotros, evidentemente. Por lo tanto, la debilidad es un estado que nos caracteriza en muchas ocasiones y por esto vale la pena hablar de ello. Este capítulo 8 de Romanos tiene muchos versículos preciosos, pero hoy quisiera centrarme especialmente en el último que hemos leído, versículo 8. Este es el capítulo 5 de Romanos, el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No sé a las personas cómo les sienta este versículo, qué piensan al oír este versículo. Yo creo que los creyentes, los cristianos y las cristianas nos emocionamos al oír estas palabras tan maravillosas del amor de Dios. Si no somos cristianos, tal vez pensaremos de otra manera, y por esto creo que vale la pena dar un poco de contexto a esta situación. Si vamos atrás, pensamos en la creación del universo, si pensamos en el orden en la tierra, y cómo Dios pone en la tierra a los animales y todas las cosas, y árboles, etcétera, etcétera, y las estrellas, y la luz, y la luna, y el sol, y tantas cosas maravillosas. Y después pone al hombre y a la mujer en la creación, precisamente, entre otros planes, para demostrar, para que gozáramos de la gloria de Dios. Pero no solo aquí, no solo Dios crea todas las cosas y la tierra y pone al hombre y a la mujer en la tierra para que gobiernen, para que Dios pueda estar satisfecho, por así decirlo, entre comillas, porque es obvio que somos incapaces de entender la psicología de Dios, nos supera mucho, pero en terminología humana podemos decir, no solo para esto hizo Dios la tierra y a la humanidad, sino también para el bien, para el gozo, para el disfrute de las personas mismas. Que pudiéramos, como estaban Adán y Eva al principio, en el Edén, tranquilamente, haciendo sus cosas, sin malos pensamientos, con una relación directa con Dios, instantánea, cara a cara. Todo esto fracasó. ¿Fracasó Dios en sus planes? Evidentemente que no. Fracasamos nosotros. Fracasó Eva, fracasó Adán y a partir de ellos todos nosotros. En nuestra humanidad vamos fracasando delante de Dios. Somos incapaces de mantener este contexto maravilloso que Dios ideó para su gloria y para nuestro bien.
¿Y qué pasa? ¿La cosa acaba aquí? Evidentemente que no. Hay algo mucho más duro que no nos gusta enfrentar, que no nos gusta hablar de ello, que intentamos despistarlo. No solo hemos fracasado, por así decirlo, sino que nuestra actitud, que básicamente es una actitud de dudar de la bondad de Dios, y es una actitud de Dios, déjame en paz, quiero gobernar mi vida a mi manera, es un insulto, es un ataque a la bondad de Dios para con la humanidad. No olvidemos que Dios crea toda esta tierra y la pone en orden y crea todo lo que hay y la vida que hay en la tierra para la humanidad. Y nosotros, como dice la palabra, en lugar de reconocerle sus méritos, en lugar de darle gracias, es decir, de adorarle por lo que ha hecho con nosotros, que nos ha regalado esta maravillosa creación y nuestra propia vida, nos rebelamos contra Dios, pensamos que miente, le acusamos de mentiroso y queremos hacer nuestra vida. Por lo tanto, las personas, por la justicia y perdonad la redundancia de Dios, estamos sujetos a condenación. Condenación porque Dios no puede pasar por alto esta actitud nuestra, estos pecados nuestros, porque al hacer esto, es curioso, pero al hacer esto, al sacar a Dios de nuestras vidas, empezamos a maltratar a personas. Dice en Génesis, cuando Dios estaba ideando el diluvio, por así decirlo, Dios mira la tierra y ve la violencia entre los humanos, cómo unos se tratan mal a otros, cómo el más fuerte estaba violentando al más débil. Esto siempre es así. Cuando nos alejamos de Dios, maltratamos a las demás personas y Dios tampoco puede pasar esto por alto. Este pues sería el contexto de este versículo que os lo voy a repetir. Mas Dios, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tanto si nos gusta como no, a la luz del contexto que hemos explicado, ahora ese versículo tiene mucho más significado. Ahora entendemos lo de la muerte de Cristo, de los pecadores que somos, etc. Vamos paso a paso con este maravilloso versículo. Mas Dios, cómo me encanta la palabra de Dios, que no intenta justificar ni explicar la existencia de Dios. Es un hecho. En el Génesis empieza, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es evidente que Dios existe. El otro día leía, no sé por dónde, que por mucho que queramos explicar el universo de forma física, dada la evolución del universo, cómo va básicamente degradándose, es necesario que haya un momento de inicio. También es obvio, por la gran inteligencia necesaria para organizar un universo, Dios existe. Y hoy más que nunca es necesario que con valentía digamos los cristianos y las cristianas en este mundo que pensar que Dios no existe no es lógico, no es realista, es básicamente absurdo. Pero no solo existe Dios, Dios muestra. Dios podría existir, haber creado la tierra y decir: hasta aquí hemos llegado, me habéis fallado, ya os lo haréis, y esto sería cada vez un infierno peor de lo que es todavía hoy por el tema de corrupción y violencia unos contra otros. Pero Dios no se desentiende, Dios muestra. Dios quiere enseñarte algo. Cualquier persona que seas tú, cualquier humano, tanto si eres ateo o como si eres un cristiano desde hace 200 años, difícil porque nadie tiene 200 años, pero si ya lo parece que lo sabemos todo, nadie tenemos el derecho de decir: muy bien, Dios quiere mostrarme algo, pues a mí no me interesa. Si no te interesa,
evidentemente tenemos un problema, pero lo tenemos nosotros, no lo tiene Dios. Dios, dijo alguien, el filósofo conocido, ¿no? Dios está muerto. Por desgracia, el que dijo esto ya está muerto hace tiempo, pero Dios sigue vivo, mostrando. Y es necesario que entendamos que es nuestra obligación como personas delante de Dios. Tenemos la obligación de mirar aquello que Dios quiere mostrarnos. ¿Qué es lo que muestra? Temblemos. Si leemos Apocalipsis y empezamos la frase Dios nos va a mostrar, uno tiembla, ¿verdad? O Daniel, o otras situaciones, o algunas batallas cruentas en el Antiguo Testamento. ¿Qué nos va a mostrar Dios? Dios muestra su amor para con nosotros. En primer lugar, el centro es el amor. Podemos suspirar, ¿verdad?, de todas las cosas que Dios podía mostrar su poder, su justicia, su santidad, su exigencia, podría mostrar muchas cosas, pero Dios muestra su amor. Estas sí que son buenas noticias. El Evangelio lo podemos predicar 1000 veces al día y siempre serán buenas noticias. De todas las cosas que Dios nos podría enseñar hoy, 9 de mayo, Dios ha decidido mostrarnos su amor. No pensemos que es algo que nosotros conocemos porque es lo mismo que vemos entre las hormigas y sus compañeras o los orangutanes y sus compañeros, etc. No, viene de Dios, es su amor, no es nuestro amor, no es aquello que en una maravillosa película romántica llegamos a imaginar. No es el amor que nosotros podemos en nuestras debilidades humanas sentir incluso por nuestros hijos o hijas en algunos casos. Es el amor, pero es mucho más que cualquier amor que nosotros podamos entender, incluso, y lo digo irónicamente, nuestro amor por el dinero, que es muy fuerte. El amor de Dios es de Dios y por lo tanto es infinitamente mejor de lo que nosotros podamos experimentar en amor en nuestras debilidades en esta tierra. Y este amor, ¿qué es? ¿Para quién es? ¿Para algunas personas? ¿Para los animales? Dice, para con nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros? Si leemos otros versículos de la Biblia entenderemos. De tal manera amó Dios al mundo. El mundo son todas las personas de todas las épocas. Recapitulando pues un poco, Dios quiere mostrar algo. Nos muestra su amor. Un amor dirigido a cualquier persona que hoy está sobre la tierra. ¿Te consideras persona? Más o menos. Hay muchos tipos de personas. Entonces, el amor de Dios es para ti. Tal vez piensas, no lo necesito, yo ya tengo el mío. Te equivocas. El amor de Dios es mucho más grande. Tal vez pienses, no, es imposible, soy demasiado malo para que Dios me ame. Te equivocas. El amor de Dios te lo quiere mostrar a todas las personas que viven sobre la tierra. ¿Y en qué? ¿Dónde está la evidencia de este amor de Dios? ¿Dónde está la manera que podemos empezar a entender un poquitín la inmensidad de este amor de Dios? Cuando todavía estábamos en nuestros pecados, siendo pecadores. Siendo pecadores es algo que nosotros le damos poca importancia, más que nada porque todos pensamos, o al menos yo, que mis pecados son pequeñitos. Mira a los demás qué pecados tan grandes que hacen, por lo tanto yo en el fondo, aunque no soy perfecto, soy casi bueno. Siendo pecadores. Un pequeño
pecadito de desconfianza de Dios por parte de Eva y de Adán fue suficiente para que saltaran expulsados definitivamente del Edén. Cuántas cosas pequeñitas y no tan pequeñitas hacemos nosotros, pensamos, ideamos o omitimos nosotros a lo largo de nuestra vida como para pensar que no somos pecadores. Pues si Dios, que odia el pecado de esta manera tan terrible, actúa, no cuando somos sus amigos, no cuando estamos cumpliendo su voluntad a rajatabla, no cuando somos gente perfecta, aún dice, cuando aún somos pecadores. Esta es la clave del amor de Dios, que Dios actúa cuando estamos lejos. Dios actúa cuando estamos actuando nosotros en contra de Él. Y a pesar de esto, Cristo, qué maravillosa palabra, siendo aún pecadores, Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo, podemos decir, tiene un doble significado, ¿no? Cristo es Jesús de Nazaret, el hombre perfecto, el hombre sin mancha, el único hombre, el único ser humano que consigue vivir en esta tierra pervertida por el pecado, como la que tenemos nosotros, y vive sin pecar jamás, sin idear pecado, sin pensar pecado, sin omitir nada bueno que pudiera haber hecho, la perfección en un hombre. Pero además Cristo significa el ungido y nos habla del Mesías, alguien prometido que viene de Dios, es el Hijo de Dios. Y como vemos en Isaías, creo que es, Dios mismo dice: yo os visitaré, los cojos andarán, los ciegos verán, y el Evangelio será anunciado a los pobres, y esto se cumple a rajatabla en Jesús, Cristo. Cristo, pues, es el hombre perfecto sin mancha y es el Hijo de Dios enviado para resolver nuestro problema en esta tierra. A veces pensamos cosas terribles, creo, ¿no? Como que el Hijo de Dios, Jesús, es la expresión de su amor, es muy amable. En cambio, el Padre es muy intransigente y muy duro en su santidad. Y algunos incluso llegan a pensar que necesitamos la intercesión de la Madre de Jesús porque el Padre es muy duro y ella es más cariñosa. Esto es absolutamente alejado de lo que Dios nos dice en la palabra. Dios, el Padre, envía al Hijo en su perfecto amor a la humanidad. El Hijo no está solo cuando desciende aquí para salvar a la humanidad. Es un plan conjunto, si es que se puede decir conjunto, de un Dios único, que es la Trinidad. Cristo murió por nosotros, porque si repetimos el versículo entero, porque palabra por palabra ya casi nos hemos perdido, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo, Dios mismo hecho hombre, el hombre perfecto que no necesitaba morir, muere por nosotros. Y en esto se ve el amor de Dios precisamente en la decisión de ir a la muerte por nosotros. Se ve el amor de Dios en el tipo de muerte que llevó. Perdonadme la osadez, pero no se tomó algo, no se dio una sobredosis de algo y se murió tranquilamente. Sufrió la condenación, el ridículo y la tortura física de manera terrible por nosotros. ¿Y quiénes son estos nosotros? Ya lo hemos dicho antes, todas las personas que han vivido y que viven y que vivirán en la tierra. Esto es absolutamente maravilloso. ¿Qué significa, pues,
que Cristo muere por nosotros. ¿Qué sentido? En primer lugar, se habla del rescate. Hemos sido rescatados, estábamos perdidos, teníamos una cuenta negativa a nuestro favor o en contra nuestro, y Jesús es nuestro rescate. Lo vemos en 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados, comprados con un precio grande, ¿no?, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así pues, la muerte de Jesús es para nosotros la paga de aquella cuenta que teníamos contra nosotros, por culpa de nuestros pecados. También se dice la palabra que Cristo muere en nuestro lugar. Esto significa que nosotros no tenemos que pasar por allí. No solo es nuestro rescate, es también nuestro sustituto en la condenación de Dios, porque también Cristo, 1 Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y ya el tercer aspecto que se me ocurre sobre la muerte de Jesús en nuestro lugar por nosotros, como dice el texto que hemos leído, es la justicia de Dios. Y diremos, ¿qué tiene esto que ver con la muerte de Jesús? Veamos Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso por propiciación, o podríamos decir por rescate, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Lo hemos visto, ¿verdad?, en nuestras vidas, y lo hemos visto en la historia de la humanidad, que Dios estaba pasando por alto en su paciencia los pecados pasados. Si Dios hubiera pasado indefinidamente por alto los pecados de las personas, Dios dejaría de ser justo. Por lo tanto, Cristo muere por nosotros también para demostrar la justicia de Dios, para pagar delante de Él mismo, de Dios mismo, la cuenta de la justicia de Dios. Resumiendo, pues, ¿qué hemos visto hoy en esta predicación que hemos empezado llamando débiles? En primer lugar, los planes de Dios del principio de la creación, de la tierra y de la humanidad se van a cumplir. Las personas podremos vivir en la eternidad a través de Cristo delante de Dios con toda libertad. Pero recordemos, como humanos, como personas humanas, hemos fracasado en mantener esto y vivimos cuando nacemos y en nuestras vidas tenemos la tendencia de vivir en el pecado, y esto nos condena delante de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mostrar su amor para cada uno de nosotros, en que, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así pues, débiles nos sentimos a veces, débiles somos a menudo, pero cuán maravilloso es ver cómo Dios nos muestra la victoria precisamente en esto que Él nos muestra, en su maravilloso amor. La respuesta de Dios podría ser muchas cosas, y en otras épocas podrá ser otras cosas, pero ahora la respuesta de Dios está en su amor, y vemos la magnitud de su amor precisamente en que, siendo pecadores,
Aún entonces, Cristo murió por nosotros. Y si Dios, dice la palabra, Romanos 8, 32, si Dios nos permite que Cristo sea entregado precisamente cuando somos sus enemigos, leo literalmente, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Reflexionemos. Cuando nos gastamos €1 o $1 o lo que sea para comprar algo, seguramente si lo perdemos no es muy grave. El que no escatimó, el que se lo gastó todo, por así decirlo, no escatimó ni a su propio Hijo. Como hemos visto, Dios muestra su amor en esto precisamente, en entregar su Hijo, que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No podemos pensar que Dios esté loco. Dios ha invertido la muerte de su Hijo en nosotros. Ahora nos toca a nosotros intentar imaginar, vivir y disfrutar esto que la Escritura dice, todas las cosas. Cuán raro, cuán lejos de la realidad de Dios es el concepto de religión y de religión cristiana que se tiene por ahí diciendo que es duro, que es aburrido, necesitas esforzarte mucho. Pero si Jesús se esforzó por mí, si Jesús dice, venid a mí si estás cansado, no dice, ven a mí que te vas a cansar todavía más. Venid a mí si estáis cansados. Llevad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Ha dado a su Hijo, Dios, por cada uno de nosotros, por mí y por cada uno de vosotros y por cualquier persona que quiera escuchar esta palabra. ¿Realmente crees que Dios nos puede timar en algo, nos puede engañar en algo? Si no ha escatimado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? No estamos hablando de tenerlo todo físicamente aquí, porque esto no sería provechoso ni siquiera para nuestro bien psicológico o para nuestro bien social, que todos los creyentes fuéramos ricos. ¿Qué sentido tendría esto? Todas las cosas es mucho más allá de las posesiones. Dios en Cristo nos va a dar, la palabra no especifica, no voy a especificar yo, pero todas, absolutamente todas las cosas las tenemos en el Hijo, si hemos aceptado a este Hijo como nuestro Salvador. Pero no solo aquí en la tierra vivimos acompañados de los ojos de Dios. Toda la eternidad estaremos, y se nos hará corta la eternidad, para disfrutar de todas las cosas que Dios tiene preparadas, como dice en otra escritura, para los que le aman, para los que creen en Él. Que Dios os bendiga. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Id pues, y aprended lo que significa, misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 1 Corintios 15 del versículo 3 al 4 y Mateo capítulo 9 versículo 13. Saciarles
es